Spitlingadans, og allting i rauda, men dansade men vals, gråda fick no nöchtna fans, capitalista ranskotans. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver toda la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Jesús, y yo con el bañador y con la paella. El cocinero, no vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. ¿En el Prestige? En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.